Saludo muy especial al pueblo tarrense y al personal que nos acompaña proveniente de todos los municipios vecinos, la ciudadanía del Catatumbo, a las organizaciones que han participado en este evento, juntas de acción comunal, a la diócesis, las pastorales sociales, el resguardo Talaura de la comunidad Barí Ñatubaygibarí, asociaciones de mujeres, jóvenes y productores, campesinos, campesinas, sindicatos, comerciantes y otros gremios, la embajadora del Reino de Suecia, Helena Storm, a nuestro alto comisionado para la paz, Iván Danilo Rueda, el gobernador del Departamento del Norte de Santander, Silvano Serrano Guerrero, alcalde municipio El Tarra, Yair Díaz Peñaranda y su esposa Maura, representantes de los organismos internacionales acreditados en Colombia, funcionarios del Gobierno Nacional aquí presentes, congresistas de la República, mandos regionales militares y de la Policía Nacional, alcaldesas y alcaldes municipales, voceros representantes de las diferentes comunidades y resguardos indígenas, a quienes se han referido en esta tarde como voceros: Juan Titirá, representante de la comunidad Barí; Junior Maldonado, comunidad Ascamcat; Pablo Telles, comunidad Azuncat; Hernando García, del Comité de Integración Social del Catatumbo; el grupo de danza y música de la Escuela de Formación Artística del municipio del Tarra; a los medios de comunicación aquí presentes y en general a toda la ciudadanía que nos acompaña. He escuchado las conclusiones que aquí se han expresado, las 4, con sus respectivos documentos escritos que vamos a tener en un folder especial para hacer un seguimiento de esto que es, en el fondo, el verdadero proceso de paz. Indudablemente la paz no consiste exclusivamente en una negociación entre el Estado, sea en su rama judicial, sea en su rama política gubernamental, y una organización armada determinada. Tiene que ver básicamente con un gran acuerdo entre la sociedad de un territorio determinado, de todo el país, y el Estado. En cierta forma tiene que ver con la palabra democracia, porque la sociedad es la dueña del Estado y no al revés. Es el Estado, de alguna manera u otra, la que tiene que ir cumpliendo las voluntades de una sociedad que va marcando el futuro, el desarrollo y el fluir de la historia. Si un Estado se pretende dueño de la sociedad, controlador de la sociedad, rector de la sociedad, allí no podemos decir que estamos hablando de una democracia. Allí tenemos que ver más formas de autoritarismo, de despotismo, formas del Estado que incluso ya han quedado en la historia, como las monarquías absolutas, que determinaban el quehacer de los ciudadanos y no al revés. La democracia precisamente consiste en que es la ciudadanía la que tiene que ir marcando el camino del Estado. El Estado, como lo dice la Constitución, integrado por servidores y servidoras públicas, es decir, por sirvientes, pues lo que tiene que hacer es servirle a la sociedad. Eso no ha ocurrido en Colombia, indudablemente, eso no hace parte de nuestra tradición. Tenemos un raquitismo democrático. Colombia ha sido manejada más por una minoría aristocrática, incluso Gaitán le decía oligarquía. La gran diferencia entre aristocracia y oligarquía es para quién se gobierna. Los aristócratas en general
desde posiciones absolutistas, creían que gobernaban para su propia sociedad. Los oligarcas gobiernan para sí mismos. Y en Colombia creo que ese ha sido el sino de nuestra historia. Un grupo muy minoritario de descendientes de los antiguos esclavistas gobernando para sí mismos. Por eso hay un raquitismo en la concepción, en la cultura democrática, en la creencia de los valores democráticos. Aún ustedes lo ven por doquier, funcionarios que se creen mandamases por el simple hecho de recibir un salario público, cuando en realidad son sirvientes. Le decía yo a la anterior vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores en algún debate en el Congreso, es que señora, usted es sirvienta del pueblo. Se puso pálida, no le gustó ni cinco la palabra que yo le dije, ese sirvienta, pero eso es un funcionario público, un sirviente. Yo soy un sirviente. Y si fuese mujer sería una sirvienta del pueblo. Y esa es la característica que todo funcionario público aquí presente y no presente debe adquirir. Saber que su salario, saber que su tiempo pagado por el pueblo colombiano, saber que incluso su preparación a la que ha podido tener acceso es al servicio de la gente. Aquí indudablemente en el Catatumbo hemos vivido, como en muchas regiones de Colombia, abandonos, exclusiones, represiones, encarcelamientos, muerte, masacres, genocidios. Es parte de nuestra historia nacional, lamentablemente. La violencia se ha emparejado con nuestras vidas. Casi que hemos vivido permanentemente con ella, casi que somos hijos de la violencia, yo diría que lo somos, porque va más allá de nuestra propia generación vital, porque no es sino escuchar las historias de nuestros padres, de nuestros abuelos, cuando pudimos escucharlas, y parecieran más de lo mismo que hemos vivido. Ellos también tenían que salir corriendo cuando llegaban las fuerzas de la oscuridad. Ellos también tenían que tener noches de miedo. Ellos también tenían que inventarse fórmulas para sobrevivir, resistir, defenderse. Los actores de la violencia indudablemente han variado, la historia ha variado. Ya no es el siglo XIX en donde se agarraban unas regiones con otras porque eran federalistas o centralistas y se mataban por montones. Muchísimos campesinos, que eran la mayoría del pueblo colombiano, llevados a la fuerza, amarrados con cadenas a las patas del caballo del general, que no era más sino el terrateniente de la zona y que se ponía a sí mismo, se autodenominaba general de un ejército que no era sino el ejército de sus peones y que enfrentaba con otro ejército de peones para extender la cerca de la hacienda o para extender la cerca dentro del poder. Así se construyó el Estado de Colombia, así se construyó el Parlamento colombiano. Las leyes no fueron hechas por los peones, las leyes fueron hechas por el hombre de a caballo que se llamaba a sí mismo general y que no era más que un terrateniente propietario de esclavos. Esos tiempos tienen que cambiar. Y un tanto nuestra misión, el hecho de estar aquí, de hablar en este atril con escudo, el que se hubiera producido por primera vez en la historia de Colombia un quiebre en la política tradicional que tiene que ser aprovechado porque son unos instantes, unos segundos de la historia que si se aprovechan pueden ser el verdadero cambio, una ruptura de caminos
un andar por otros senderos, como cuando se llega a una encrucijada y uno se pone a pensar por aquí o por allá y se escoge el mejor camino, que a veces es el más difícil, pero que termina llevándonos al mejor destino. Esos segundos de esta historia que hoy estamos viviendo tienen que asegurar una transformación de la sociedad colombiana. Si no, perdemos el año. Si no, todo vuelve al cauce de la tradición. Si no, otra vez retrocedemos, quizás en las violencias que tendrán otros actores, quizás en la desesperanza, quizás en la desilusión. Aprovechar estos segundos es nuestra obligación. Y esta reunión tiene ese sentido. No es un encuentro más, aquí alguien lo decía. No llegamos simplemente a criticar lo que hay, sino a proponer. Es decir, a hacer gobierno. Aquí lo que les estamos proponiendo es que ustedes sean el gobierno de la región, que tengan el poder, porque esa es la democracia. Aquí lo que estamos proponiendo es que esas ilusiones, esos debates, esas discusiones, esas propuestas se puedan volver realidad incluso en sus propias manos. Aquí lo que estamos proponiendo es una etapa de la historia de Colombia donde la gente del común sea el poder verdadero de esta nación. Ya no el gran acaudalado, ya no el gran banquero, ya no el hombre de los títulos, muchas veces ficticios, ya no el antiguo heredero propietario de esclavos, sino la gente del común, el campesino, la campesina, la mujer, el hombre trabajador, la juventud, la niñez. ¿Haciendo qué? Formando el territorio de acuerdo a su visión. Estos encuentros tienen que ver con qué visión común puede tener este territorio, cuáles las diferencias que no nos deben enfrentar de manera violenta, sino que simplemente hay que ponerlas en la discusión de la misma práctica para saber si están equivocadas o si vamos caminando por los aciertos, o como suele suceder, una parte es la equivocada y otra parte está en el acierto, porque así es como van caminando los pueblos en la historia. El problema central que aquí nos convoca indudablemente es la existencia de una economía ilegal que es la hoja de coca que han ilegalizado y su producto hecho por la industria del capital en Europa, en primer lugar, la cocaína. Los colombianos no descubrimos la cocaína, no está en nuestra historia. La cocaína la descubrió un médico europeo, la usaba como anestesia en las operaciones quirúrgicas y después era de común uso en las grandes reuniones de ricos de la Belle Époque, le decían rapé. Y para ellos era como tomar champán. Y unas decisiones en medio de una sociedad muy conservadora, regida bajo principios religiosos de una religiosidad diferente a la nuestra, determinó que eso fuese ilegal. Y aún cuando lo hicieron, nosotros no sabíamos mucho ni de la hoja de coca ni de la cocaína. Estaba por allí en algún rincón que usaban los indígenas, porque la hoja de coca pertenece a una mata que tiene que ver con la selva amazónica. Es una planta amazónica, por eso se da en las regiones que antes fueron de la selva. La encontró quizás algún indígena, pero no hizo lo mismo que el médico europeo.
No la convirtió en rapé para ricos, no habían ricos. La convirtió en una mata sagrada. Y entonces se enfrentaron dos concepciones diferentes alrededor de un mismo arbusto. La de los indígenas, que la consideraban sagrada y que nunca sacaron de allí cocaína, y la de los europeos, después norteamericanos, que de sagrada no le vieron nada, sino que la convirtieron en simplemente una mercancía para su propio placer, a la que llamaron rapé. Los últimos decidieron ilegalizarla y reprimir a los primeros, a los indígenas. Se olvidaron de lo sagrado, no le pusieron cuidado y condujeron a quienes producían esa mata, sobre todo en Bolivia y en el Perú, en las viejas tierras de los incas, a la cárcel. La persiguieron, la bombardearon, la fumigaron. Aprovecharon ese tipo de política para dominar nuestros estados, para imponer desde afuera cárcel y fumigaciones, para decidir qué era lo legal y qué era lo ilegal, para destruirnos como sociedad, porque nos condujeron a la violencia. Violencia de la que estábamos saliendo cuando aún la gente se dividían entre liberales y conservadores. Violencia de la que estábamos saliendo porque en medio de las insurgencias de izquierda, en la época de la Guerra Fría, creyendo construir una nueva sociedad, este país antes que nadie en toda la América había decidido que la guerra no era el camino y que era posible un diálogo nacional y la posibilidad democrática y la posibilidad de una constituyente en donde el pueblo fuese poder. No habíamos terminado de discutir eso como sociedad y de pronto nos cayó el veneno, nos cayó la destrucción. Nos cayó un mundo en donde el país se fue convirtiendo en un enorme cementerio de masacres, donde el campesino del común, aquel que se subía en un burro para caminar, para andar por los caminos de noche, quizás tranquilo, ya no lo podía hacer, porque a su regreso podía encontrar el caserío quemado y las mujeres y los niños descuartizados. Y nos fuimos acostumbrando a ese tipo de país, plagado de masacres y de fosas comunes, lleno de barbarie, en donde la poesía de Gabriel García Márquez ya no tenía espacio, porque la sangre le había quitado el espacio, porque la soledad había triunfado en su libro famoso. Bueno, se trata de salir de ahí. Se trata con rebeldía, porque hay que ser rebelde para ello, de salir de ese marasmo al que nos han conducido. Sí hemos dicho que ha fracasado mundialmente la política antidrogas. Ha fracasado porque dedican el 97% de los recursos que en enormes cantidades medidas en dólares gastan simplemente para reprimir pueblos extranjeros, para destruir sus estados, para controlarlos, y no en lo que debería gastarse, que es en que sus jóvenes, sus estudiantes del colegio, de la high school, como dicen, puedan ser enseñados en la prevención, en la transformación de su propia soledad, porque en la medida en que el capital fue avanzando en ellos, fue la soledad la que se impuso. Los individuos que viven solos y tristes y sin afectos, a los cuales les da muchísimo trabajo sonreír al otro, abrazarse con el otro, encontrarse con la otra. Y en esas soledades sin afecto fue creciendo la nueva esclavitud, la drogadicción, el amarrarse a drogas que incluso casi que sin saberlo los van llevando a la muerte, porque ya no quieren vivir, porque en la vida no encuentran la intensidad, a diferencia de nosotros. Han fracasado ellos.
pero nosotros no tenemos que fracasar con ellos. Nosotros tenemos que construir nuestra sociedad. Las ideas que ustedes han expresado aquí para buscar otros caminos me parecen pertinentes. Yo creo que debemos explorarlas, ver conjuntamente ustedes y nosotros si salen bien o si no salen bien, y entonces hay que cambiarlas. Por ejemplo, una que se había mencionado en algún momento. Bueno, y si un campesino productor de hoja de coca no quita su cultivo completamente porque no sabe qué le espera, no sabe si es el hambre, si lo dejan abandonado por allí y no tiene después que entregarle de comida a su hijo, a su hija, a su esposa, si esa desconfianza no le permite dar el paso, si a pesar de que está observando en su propia vida que hay un cambio estructural, discúlpenme las palabrejas, en el mercado de la cocaína mundial, y que por eso ya no le compran, porque cambiaron los dueños del narcotráfico, porque no son colombianos, porque son multinacionales. Ahora que hablaban de esa palabra, que son ya organismos absolutamente poderosos ante los cuales un Pablo Escobar palidecería, que allí hay norteamericanos de ojos azules y hay mexicanos y hay hondureños y hay uruguayos y hay argentinos propietarios de los negocios, y que esos capitales ya no se mueven en una avioneta, en un barril que traía y que de pronto se caía por allí y todo el mundo a buscar a ver dónde estaba la caleta, sino que ahora se mueven en las grandes avenidas del sistema financiero mundial, que llegan a China, que se vuelven mercancías baratas, que entran a nuestro país por los puertos con la ayuda del funcionario público, que van quebrando nuestras confecciones y nuestra industria, porque la cocaína se vuelve dinero, que quizás ya el campesino no es importante, porque ellos ya siembran, como cualquier gran terrateniente propietario de plantaciones, sus propias plantaciones de hoja de coca. Si esa estructura viene cambiando, si el dinero no llega a Colombia ya, ¿alguien se ha preguntado por qué se cayó el peso colombiano? El peso colombiano tuvo que caerse porque ya no entran dólares en la misma cantidad que antes. ¿Y de dónde venían los dólares que entraban a Colombia? ¿De los del petróleo? Sí. ¿De los del carbón? Sí. Pero también eran los de la cocaína. Si el peso colombiano se cayó, evidencia una realidad económica, y es que los dólares de la cocaína ya no están entrando en Colombia, se quedan en el camino, se quedan en Wall Street, New York, y en México, y en Tegucigalpa, y en Madrid, y en Bruselas, y en Luxemburgo, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿nosotros qué hacemos? Construir los otros caminos. Claro que aquí se puede tener en cuenta, y le diría a los funcionarios que ideemos el programa para que un campesino pueda cultivar a una hoja de coca mientras va plantando el cultivo sustituto, hasta probar que el cultivo sustituto funciona, porque si funciona, ya no hay necesidad de lo otro. Nos van a decir, y ustedes entonces conviven con ese Satán. No, convivimos con la realidad, porque tenemos que transformar la realidad, no simplemente cometer los errores del pasado en donde nos estrellamos una y otra vez ante las mismas realidades económicas. Claro que eso se puede hacer en un proceso de diálogo
entre la sociedad y el Estado de manera permanente. Claro que los funcionarios que tengan que ver con este programa no pueden quedarse en Bogotá y vivir en Bogotá, donde no hay una sola mata de coca, ni saben cómo es, ni saben. Tienen que vivir aquí, hay que cuidarlos. Tienen que estar presentes en el territorio, ver si lo que estamos diciendo se puede ir volviendo realidad o tiene dificultades. Claro que tenemos que sacar el campesinado de una economía que ya no va a dar más de lo que dio. Que tenemos que pasar a otras épocas, a otras eras. Aquí alguien lo decía con certeza, la producción en bruto tiene que transformarse industrialmente y esa industria no puede ser de los poderosos, tiene que ser del mismo campesinado que en forma cooperativa se vuelve propietario de la industrialización. Claro que no es solamente plantar hoja de cacao ahora para sacar sus frutos, sino que tiene que haber una chocolatería en manos de los productores del cacao en la misma región, porque si no, los procesos de valorización no le van a llegar al campesinado. Claro, y no es por criticar, pero si los campesinos cultivan el cacao y la empresa Luker pone la chocolatería, la ganancia va a Luker, no al campesino. Y entonces perdemos las posibilidades de construir una economía. Aquí lo han dicho ustedes. La sustitución de cultivos no es un tema exclusivamente individual. Así lo miran los yupes neoliberales. No es sino que te dé una plata y tú transformas. Incluso cuentan por hectáreas y no por arrobas. No, tiene que ser la región la que sale. Si la región no sale a flote, es imposible que individualmente alguien pueda salir realmente a flote en la región. Y para que la región salga a flote tiene que haber unas circunstancias, tiene que haber un pacto social, tiene que haber un gobierno con la gente. La región no sale sola porque sí. Aquí han hablado la última vez que estuve de, por ejemplo, la universidad del Tarra. Decía la población, y tienen toda la razón, ¿cómo vamos a salir de una economía ilegal si la juventud no tiene perspectivas? Si su única opción es que lo contraten por 1 millón, 2 millones de pesos para portar un fusil, para matar a otro joven, con una jerarquización que depende de la barbarie. Entre más bárbaro eres, más ganas. Una juventud así que se pierde, que se autodestruye, pues claro que tiene que tener otras alternativas en la región. Y es el deber del gobierno, que tiene el con qué, el poderlo hacer. Una universidad pidieron aquí hace 2 meses, 3 meses, en agosto fue que estuvimos, a los 20 días de la posesión. Pues nosotros decimos que hay que hacer una universidad aquí. Hemos cogido los cunchos que nos dejó Duque en el presupuesto. Casi 40.000 millones. Sé que el gobernador tenía aquí un lote de 30 hectáreas, que es donde puede caber perfectamente un complejo educativo, colegio, universidad. Soy de la tesis que en el colegio en sus últimos años debe ya brindarse educación superior por créditos y generalizarlo en toda Colombia. Pero ya decidimos, está la plata, comenzó el diseño, ya había un diseño, no partimos de cero, hay que reformar algo. Para el mes de abril comienza a construirse la gran Universidad del Catatumbo en el Tarra. Mes de abril,
Aquí entonces la ciudadanía tiene que decirnos, ¿no? Petro dijo, pero no se ve, como suele ocurrir en las cosas del gobierno. Hay que estar viendo a ver que no se nos quede el contratista por ahí entre las camas o se lleve los anticipos. Vigilar, cuidar que esa obra se pueda hacer, porque al final el beneficiario de esa obra no va a ser el contratista, algo se ganará de eso, sino nuestra juventud, todos los niños, las niñas que bailaron aquí y que cuando sean mayores y ya tengan la edad puedan entrar a estudiar lo que quieran. Los programas de esa universidad deben ser pactados con ustedes, porque es lo que necesita el territorio, lo que hay que enseñar, lo que hay que aprender. Estoy convencido que el tamaño de esa universidad que proponemos sea para 3.500 estudiantes año. En el quinto año tendrá 17.000 jóvenes, que será el tamaño total de la universidad, que tendrá que tener residencias porque es para todo el Catatumbo. Y entonces gente de otras regiones, de otros lugares, tiene que venir aquí. Esa universidad indudablemente va a ser la alternativa de la paz. Indudablemente va a ser un pilar en la construcción de la paz en la región. Porque ese es el segundo gran objetivo. También lo dijeron aquí. Si seguimos en medio de un conflicto armado con las razones que han variado en el tiempo, de las banderas rojas y el socialismo se ha venido pasando como a la ruta, al control de los negocios ilícitos. Las cosas se han venido transformando, ya no es lo mismo que cuando estaba el padre Camilo Torres Restrepo. La historia de Camilo Torres Restrepo fue cediendo en la historia de Colombia su espacio, su lugar, su papel transformador a los Pablos Escobares. Qué gran distancia entre el uno y el otro. Yo creo que la paz es una oportunidad para que en lugar del camino que señaló Escobar, nosotros construyamos más bien el camino que señaló el padre Camilo Torres Restrepo. Es una forma de reivindicar la dignidad del pueblo colombiano. Yo estudiaba en Lovaina, tuve esa oportunidad en Bélgica, y allí había un monumento. La universidad es católica, Universidad Católica de Lovaina, es de la iglesia, muy libre. Yo joven, él había pasado hacía mucho tiempo por ahí, pero todos esos padres sacerdotes belgas, franceses, francófonos, flamones, holandeses, que allí se congregaban a estudiar, estudiaban al sacerdote colombiano Camilo Torres Restrepo. Era una inteligencia religiosa europea estudiando a un colombiano. Era el mundo al revés, porque nos habían dicho que éramos nosotros los que teníamos que estudiar sus filósofos y atenderlos como la verdad. Allí yo veía lo contrario. Era el padre Camilo Torres, aún ya muerto, sin que se supiera dónde estaba su cuerpo, el que guiaba espiritualmente con sus escritos y su vida el desarrollo de una generación de sacerdotes europeos. Bueno, ese es el camino que yo propongo, que Colombia pueda ser de nuevo vanguardia incluso en el pensamiento, que pueda ser vanguardia en las transformaciones sociales, que le pueda decir a América Latina, miren, por aquí se puede, en estas trochas que estamos abriendo en la historia, que le pueda decir al mundo, con el respeto aquí mi embajadora sueca, un mundo que se está llenando de gobiernos fascistas, sociedades tan avanzadas que ahora tienen en sus gobiernos
las extremas derechas con sus camisas negras, que ya no tienen alternativa porque le tienen miedo al inmigrante, y por tenerle miedo al inmigrante entonces han construido de nuevo guetos y cámaras y campos de concentración que disparan al negro y a la negra cuando intentan llegar a España o cuando intentan cruzar por el río Bravo. Sociedades que ya no le pueden decir nada al mundo. Y en cambio aquí van construyéndose los faros. Las grandes luces están apareciendo en la América Latina. Ya no traducimos a la luz de la vela con el diccionario del francés al español los libros revolucionarios de los franceses de hace 2 siglos. Ahora nos leen, ahora nos escuchan. Ahora somos nosotros los que hablamos en las conferencias y mostramos su hipocresía. Ahora somos nosotros los que podemos decir que es construir una potencia mundial de la vida, que es recuperar la vida del ser humano y de las especies. Ahora son estos indígenas baharí, como el que ha hablado aquí Juan, los que le pueden decir a los científicos del mundo cómo la humanidad puede seguir viviendo en el planeta Tierra. ¿Cómo se puede superar la crisis climática? ¿Cómo la vida puede seguir siendo en este planeta tan hermoso? Pues esas transformaciones son las que tienen que nacer en el Catatumbo. No el Catatumbo olvidado, el Catatumbo vanguardia de la sociedad colombiana. Ustedes le enseñan a Colombia este poder de organización que tienen aquí, esta gente humilde pero organizada, en sus grupos de mujeres, de jóvenes, de cultura, de campesinos, de campesinas, etcétera, es una demostración que debería irradiarse a todo el pueblo colombiano. Al pueblo colombiano lo friegan por estar desorganizado. La organización es la fuerza del pueblo. Y ustedes son un pueblo organizado. Por eso vamos también a traer el programa de Jóvenes en Paz. Queremos esta juventud que hoy crece fuera de la guerra, que no aprenda ya cómo es que se dispara, sino cómo es que se lee, que es diferente. Vamos a intentar que 1.500 jóvenes empiecen en ese programa que inicia el 1 de enero. Ya cuando hagamos aprobar los presupuestos de la reforma tributaria, que para eso fue que la hicimos aprobar, para que la gente tenga un con qué y se pueda abrir unos caminos. Ustedes aquí dijeron que esta región necesita de una carretera, porque ¿por dónde van a salir los productos de la nueva prosperidad, de la economía campesina, de la reserva? Ustedes aquí dijeron, es que la vía que va de Tibú hasta allá al río Magdalena, pues no funciona. Un territorio bloqueado, cuando es un territorio que junta el lago de Maracaibo con el río Magdalena. Por algo los industriales de la cocaína lo han escogido. Es un territorio estratégico. Claro, no es del gran capital, entonces nunca les importó. Les importaba más la ruta del Sol 2 y la transversal Gamarra-Ocaña, porque se iban a ganar un billetico ahí, no solamente en el gran contrato de la sociedad de Odebrecht, gran escándalo mundial, sino porque iban a beneficiar sus propiedades, sus intereses, sus puertos. Y entonces sí les parecía importante Gamarra-Ocaña, pero no les parecía importante Ocaña-Tibú. Pues a nosotros se nos va a volver importantes Ocaña y Tibú.
Si podemos ligar el lago de Maracaibo por Tibú con el río Magdalena, estaremos integrando, estaremos construyendo bases de lo que puede ser una nación poderosa, de una economía campesina próspera que le produzca alimentos a venezolanos y a colombianos y quizás más allá. Eso es lo que tenemos que buscar, e indudablemente esa carretera se convertirá en un pilar. La habían suspendido, hasta ahora tiene el 5% de ejecución. Esa carretera se convertirá en un pilar para que esta zona, que hoy ostenta el título de la primera productora de cocaína del mundo, para convertirse en una de las primeras productoras de alimentos de la sociedad latinoamericana y colombiana. Producir alimentos, industrializarlos. La carretera es indudablemente fundamental, ese 5% se tiene que convertir en el 100%. Tiene que servir. Ojalá podamos andar nosotros por ahí en la caravana diciendo, mire, lo hicimos, lo pudimos hacer, pueblo del Catatumbo. Y ese desarrollo, claro que trae peligros, todo no es rosa. Todo desarrollo trae una depredación. Y Juan, indígena Barí, lo decía. Es que aquí habían selvas y se fueron acortando y achicando, y hay zonas de traslape entre campesinos colonos que, por lo que yo pude escuchar, cultivan también hoja de coca, y la selva donde nace el agua. Sin agua, ¿qué vamos a hacer? Ni la universidad ni la carretera son tan importantes si no hay agua. Sin agua nos tenemos que ir de aquí, no hay otra manera. Y por tanto, ampliar la selva, recuperar espacios que fueron de la selva, a mí me parece fundamental. Lo dije en Dabeiba, en una circunstancia similar. Si hay que ampliar la reserva, hay que ampliarla. Porque las comunidades indígenas son las mejores guardianes de la selva y del equilibrio con la naturaleza. Si hay que hacer un pacto con el campesinado que allí se ha ubicado, y que solo recuerdo la propuesta que ya hicimos para la selva amazónica, y es que perfectamente, si el mundo es capaz de darse cuenta que estas selvas que tenemos aquí, la mitad del territorio colombiano, son fundamentales para el reequilibrio climático del planeta, no suficientes, pero sí fundamentales, y que por tanto una serie de recursos que de mala gana empiezan a fluir para tratar de recuperar los equilibrios climáticos del planeta, para pagar daños y perjuicios que ya se han producido, porque ellos, al vivir con confort allá en el norte, pues usan 60 veces más que nosotros petróleo y carbón, y están destruyendo la atmósfera químicamente, y esa destrucción equivale a un cambio de los ciclos universales del agua, y ni más ni menos ese drama de la crisis climática puede, a través de virus, de bacterias, como ya los hemos sentido todos y todas, puede acabar con la humanidad, con las especies animales. Pues parte de esos recursos deberían ayudarnos a pagar al campesino y a la reserva indígena, a la campesina, simplemente para recuperar la selva, simplemente para hacer que el gas carbónico, el CO2, el dióxido de carbono que está allí calentando la atmósfera, produciendo el principio de la extinción de la humanidad, pueda ser absorbido por los árboles, vueltos madera,
cuidar la selva ya es un servicio que necesita la humanidad para subsistir como vida en el planeta. Y por tanto, esa opción internacional a la que ya se ha juntado Noruega, el Reino Unido, Alemania, entre lo que yo recuerde, para financiar ese tipo de programa que tiene que ser permanente, puede ayudarnos, compañero Juan, a que se haga un pacto entre los indígenas y el campesinado en la región Barí, de tal manera que el campesinado y los indígenas puedan recibir pagos por cuidar la selva. La hoja de coca allí ya no tendría sentido, porque la selva tendría el sentido. Yo creo que eso sí lo podemos lograr incluso en el corto plazo. Habría que posibilitar esa convención que usted habla entre campesinado e indígenas para llegar a esas fórmulas en donde sea posible que tanto indígenas como campesinos en la región puedan vivir mejor el buen vivir, simplemente generando un servicio a la vida del planeta Tierra, que es ampliar la selva del Catatumbo. Ese es un objetivo que me parece fundamental, porque no se trata solo de carreteras y de pavimentos, no se trata solo de ladrillos y concreto, no se trata solo de las opciones económicas que un mercado nos pueda brindar, sino que se trata también de mantener los equilibrios fundamentales de la vida que tienen que ver con el agua y con el árbol, que tienen que ver con la atmósfera, que tienen que ver con que podamos vivir una buena vida en esto que nos tocó vivir, en estas épocas, en este siglo, que podamos ser entonces los constructores de una potencia mundial de la vida. Colombia es uno de los países más bellos de la tierra. Tiene el 10% de todas las especies animales y vegetales concentrados en este nuestro territorio. Esa es nuestra enorme potencialidad. De esa explosión de la vida es que ha surgido también el agua, es por lo cual está el agua. En esa explosión de la vida no debe haber más explosiones que no sean las de la cultura, las de la ciencia, las de la intensidad de la vida. Las otras explosiones deben cesar. Por tanto, nuestro accionar aquí es porque el Catatumbo sea una de las primeras regiones de la paz total en Colombia. Que quienes hoy están en armas, transformados o no, en la pluralidad de presencias armadas que hay en esta región, sepan que llegó el momento en que quien mande no sea el fusil, que quien mande sea el campesino y la campesina, y el niño y la niña y el joven. Y desde esa perspectiva, que llegó el momento de dejar los fusiles, no sirven para nada. A veces en mi experiencia veía cómo los muchachos reemplazaban la ausencia de la mujer en el lecho por el calor, o más bien por la frialdad del metal del fusil. Lo abrazaban como si fuera la mujer, y el fusil no sirve para eso. Se los puedo asegurar. Es mejor tener la mujer abrazada que el fusil frío en el lecho. Y entonces, yo creo que llegó ese momento. Claro que estamos dispuestos, claro que hay que dialogar sobre los problemas, sobre las desconfianzas. Claro que llegó un momento en donde este gobierno sea capaz de abrirle las perspectivas a todos aquellos y aquellas que aún insisten en la violencia. Llegó el momento de la paz total. Hagamos del Catatumbo una región poderosa en términos de su pueblo y de su vida, que sea vanguardia de lo que necesita la historia de Colombia, que se ponga al frente, que dé un paso adelante
sobre el conjunto del pueblo colombiano, y todos aquellos y aquellas que participen en ese esfuerzo tienen un espacio y un papel, están invitados. Es posible que hoy podamos demostrarle al país que es la gente humilde y trabajadora la que puede construir la historia con dignidad, pueda construir el poder de la democracia y pueda construir la paz de Colombia. ¡Que viva Colombia, potencia mundial de la vida!